Seguimos con más de su programa Desenlaces. Ministra, habíamos dejado un tema antes del corte, la supervisión de los centros de salud. La hemos visto recorriendo los hospitales del país. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué he encontrado allí? Sí, fíjate, parte de esta metodología que te dije antes de los colegiados de hospitales, pues implica también visitar los centros. Hemos encontrado los problemas que más o menos te he resumido en las 4 mesas, ¿no? Problemas de infraestructura, problemas de gestión, ¿ok? Problemas de seguridad y los problemas de la forma como se trabaja dentro de esos centros hospitalarios. Entonces, bueno, esos son el abordaje, por eso las mesas tienen que ver con esos elementos, porque en esos 4 mesas pues abordamos los elementos que hemos encontrado con más frecuencia, ¿no? En ese tema de gestión también tenemos el tema de los insumos, ¿no? De cómo la distribución llega o no llega a los insumos, a los hospitales. Ahora, Centro Nacional de Coordinación y Gestión de Insumos del Sistema de Salud Pública. Exacto. Fíjate, en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, como parte del gobierno bolivariano, tienes, por supuesto, sus líneas estratégicas. Aquí tenemos 8 líneas que consideramos estratégicas. Pero hay 2 líneas que además son política nacional, que el tema del barrio adentro 100%, que implica cómo vamos a hacer para llegar al 100% de cobertura de toda la población. O sea, cómo hacemos para que toda la población venezolana tenga su médico de cabecera. ¿Cuál es su médico de cabecera? Su médico de atención primaria. Eso es parte de la política, de todo esto que te reflejé, en el territorio social y todo el tema de la promoción de la salud y de la calidad de vida. Esa es una política. La otra política es la de acceso a medicamentos. Y esto tiene que ver, por supuesto, y está inscrito dentro de esa agenda económica bolivariana que el presidente Nicolás Maduro ha colocado como parte de enfrentar la guerra económica. Y en el sector salud entonces tenemos el motor farmacéutico y toda esa política está inscrita dentro de esa otra gran política que es la agenda económica bolivariana. Entonces allí hemos construido todos los elementos que están actuando para que la gente tenga el acceso a medicamentos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una primera parte, y aquí es muy importante, ¿no? Una primera parte que tenemos, que es el tema de la necesidad. ¿Cuál es la necesidad real de medicamentos? Esa necesidad, entonces, hemos establecido un instrumento. Con ese instrumento, que ya lo estamos sistematizando, con ese instrumento, tanto la red hospitalaria como toda la red ambulatoria, coloca allí y vacía cuáles son las necesidades. Las necesidades de acuerdo a la morbilidad, es decir, a las causas por las cuales la gente enferma, o a la mortalidad, o sea, las causas por las cuales la gente muere. Eso es un primer elemento. Para dar respuesta a esa necesidad, ¿qué tenemos? 2 elementos. Uno, la importación, y otro, la producción. Claro. Por supuesto, en este país, como todas y todos saben, una economía rentística, ¿qué pasaba? Que se privilegiaba la importación. Y en el sector salud en particular, se importaba más del 90% de los medicamentos e insumos. El motor farmacéutico que privilegia la producción, ¿ok? Por supuesto, siempre tenemos que importar algo, porque no todo se puede producir. Pero en este momento estamos ya en un proceso de estímulo a la producción y cómo hemos ido estableciendo esa producción. En Venezuela existe un 75% de capacidad instalada para producir, o sea, existe una capacidad instalada para producir el 75% de los medicamentos que necesitamos utilizar en el sector salud. No quiere decir que se esté produciendo 100% claro. Lo que estamos diciendo es que hay una capacidad instalada del 75%. Esa capacidad instalada es con empresas privadas, nacionales, y con empresas públicas. Tenemos un conglomerado de empresas públicas. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la política? Con la política se busca que esto que siempre importábamos va disminuyendo y esto aquí que apenas producíamos va aumentando y lograr revertir esa tendencia que implica entonces que podamos realmente abastecernos y tener una producción suficiente
para la mayoría de las enfermedades que sufre el pueblo venezolano. Siempre va a existir un 25% de medicamentos que tenemos que importar porque no hay capacidad instalada. Sin embargo, con la nueva gran misión de abastecimiento soberano, allí hay unas micromisiones. Una de esas 6 micromisiones es la producción de medicamentos de alto costo, o para enfermedades catastróficas se llama también, pero en realidad son los medicamentos de alto costo. E inscrito en esa micromisión está, por ejemplo, la producción de medicamentos contra el cáncer, medicamentos oncológicos. Y ya allí tenemos una alianza estratégica con la India para producir un medicamento que se llama monoclonal y que es un medicamento que se usa para el cáncer y para otras enfermedades de alto costo, que se llama rituximab. Y ya ahí comenzamos con nuestra empresa nacional pública que se llama Espromed Bio, en la alianza para comenzar a producir. O sea, allí estamos trabajando el tema de la producción. ¿Qué se ha hecho con esa acupuntura para la colocación de divisas? Se le ha colocado a las empresas nacionales que quieren producir, con las cuales estamos sentados y con los cuales hemos hecho también todo un proceso de articulación con la empresa privada productora, esa colocación de divisas para que comience a producir. Y ya en este momento están produciendo. El conglomerado de empresas públicas está conformado por 6 empresas. Esas empresas que a enero de este año solo una estaba produciendo, todas las demás estaban detenidas, hoy ya todas están produciendo. O sea, 6 meses después de la implementación de lo que es la agenda económica bolivariana, lo que es el motor farmacéutico, esas empresas nacionales están produciendo. No al 100%, pero están produciendo. O sea, ya comienza a levantarse esa producción. Entonces, esos 2 elementos, ¿verdad?, necesitan entonces otro elemento que también lo hemos venido realizando durante estos 6 meses, que es la creación de una droguería pública. ¿Qué es una droguería? Una droguería es un establecimiento para el acopio, para el almacenaje y luego la distribución. En este país las droguerías todas son privadas. Por supuesto, como son privadas, distribuyen para donde quieren. Entonces nosotros podemos mirar que la distribución es inequitativa. Entonces miramos, por supuesto, ¿dónde se distribuye? Bueno, en las capitales donde hay mayor poder adquisitivo, pero en las capitales de nuestros estados como del sur, como Amazonas o como Apure o como Delta Maicuro, allí vemos que la distribución no es igual que la distribución en el norte o en el sur. Y entonces, ¿eso qué hace? Que nosotros, parte de la política para poder distribuir de manera equitativa para todas y todos los venezolanos, entonces es la construcción de una droguería. Esa ya tenemos una droguería pública que está enlazada entonces con los 5 almacenes robotizados, que es importantísimo que todos pudiéramos ver esos almacenes robotizados. Es realmente un paso adelante en la organización de la distribución. Y eso todo está automatizado. Entonces allí tenemos la maqueta de la necesidad automatizada. Podemos mirar en un mapa dónde están distribuidas, dónde residen las empresas productoras, cuál es su plan de producción, qué están produciendo, o sea, cuánto se les dio de divisa, de ese plan de producción, cuánto en este momento llevan, o sea, es todo un engranaje en esta parte. Luego podemos ver para dónde van. En este momento estamos en una fase de esa droguería y la distribución. Estamos en la fase de colocar inclusive los GPS a los camiones, o sea que vamos inclusive a saber hacia dónde se dirige al camión, pero ya hoy en tiempo real, todo esto que te estoy hablando es en tiempo real. O sea, ya hoy nosotros podemos mirar hacia dónde va el camión, o sea, podemos saberlo porque tenemos una guía. Esa guía tiene un número, esa guía entonces permite que nosotros entregamos la guía de cuáles los medicamentos que estamos enviando, los insumos médicos quirúrgicos, y al sitio donde llega, esa guía tiene que ser reportada y nosotros lo podemos saber si llegó o no llegó. Todavía estamos en el proceso que una vez que llega o a las direcciones de salud o a los almacenes de los hospitales, de ahí para allá todavía
no sabemos cómo es la distribución. Por eso, ese nudo crítico que todavía nos falta un pedazo, ¿verdad?, entre donde entregamos nosotros el medicamento y que llegue a la persona, o sea, que la persona sienta que tiene medicamento, es lo que no solo es en salud, no solo es en medicamentos, sino también pasa con los alimentos. Esto dio origen entonces a esa otra gran misión que acaba de lanzar el presidente Nicolás Maduro, que es la de abastecimiento soberano, sí, y cuyo uno de sus ejes, de las 7 ejes que tiene, es el tema de logística y distribución. Entonces, allí vamos entonces a avanzar seguramente con esta misión en esa otra parte que nos está faltando. Y por último, esta política tiene el tema de la regulación. Regulación que tiene que ver, uno, con la regulación de la calidad. Esa regulación la lleva el Instituto Nacional de Higiene. Luego, la regulación de todo lo que significa las medidas sanitarias. Eso lo lleva Contraloría Sanitaria. Y la regulación más importante, la regulación que hace cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas, cada uno de los venezolanos y venezolanas con la Contraloría Social. Esa es la regulación más importante. El poder realmente nosotros establecer cuando las cosas no están, cómo denunciar. Tenemos además en todo este proceso el tema de la comercialización, que es a través de Farmapatria. Ustedes saben que es una red de farmacias nacionales que también nos permite la dispensación, o sea, que llegue al ciudadano, a la ciudadana, y tenemos también el 0800 Salud Ya, que permite el acompañamiento a la persona cuando no consigue el medicamento. ¿Cómo? Sí. Ahora, ¿qué nosotros hacemos el llamado a la gente? Usted acuda a su consultorio popular más cercano. Allí usted va a tener su medicamento de acuerdo a su enfermedad. Eso es lo que estamos. O sea, en este proceso donde tenemos el reto del 100% cobertura. Todo este proceso que yo les acabo de comentar, que es el proceso de la política de medicamentos, está controlado por un cerebro que es el Centro de Coordinación, Dirección de Medicamentos e Insumos Médicos. Ese centro. Y ese funciona en el estado Miranda. Es importantísimo, de verdad, la difusión de ese centro. Ese centro nos permite, como le digo, en tiempo real, a través de los diferentes sistemas que están articulados allí, conocer todo el tránsito de la política, desde que llega al puerto o al aeropuerto, desde el que sale de la fábrica hasta que se dispensa al ciudadano y la ciudadana. Ahora, prometemos hacerle un reportaje sobre este centro, pero vamos a hacer un paréntesis, pero me queda una duda. Ajá. Cuando una persona que siente alguna afección va al médico y el médico le receta un medicamento, pero suele colocar el nombre comercial, la presentación comercial de una medicina. Quiero que me diga por qué sucede eso y no coloca el componente genérico, sino simplemente pareciera que el médico está casado con un laboratorio, una cosa así. No me responda eso ahorita. Vamos a un corte y ya regresamos con más de la ministra Luisana Meri.